exposición de la palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema, el día de reposo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de la epístola a los Hebreos, versículo 18. Hebreos 3:18. Miren, acompáñenme con su vista, mis hermanos. Este versículo también se compone de una pregunta. Es una pregunta larga, es una sola pregunta que abarca todo el versículo. Dice así: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Y yo les voy a pedir que le prestemos al Señor, a su palabra, toda la atención posible. Y aquí el autor de Hebreos sigue desarrollando su argumento en vía de interrogaciones para estar llamando la atención primeramente de aquellos hermanos judíos del primer siglo que estaban tambaleándose en la fe, porque muchos de ellos, es probable que si nosotros nos hubiera tocado vivir en aquel tiempo, hermanos, nos hubiéramos visto envueltos en una fuerte turbulencia. Y acordémonos, mis hermanos, que ese tiempo era un tiempo de transición de la ley a la gracia. Y muchos de los hermanos judíos de aquel tiempo estaban teniendo problemas porque después de que los apóstoles y evangelistas de Dios que le llevaban la sana doctrina y les comprobaban por las escrituras del Viejo Testamento que con el Señor Jesucristo ha cambiado la forma de ponernos en amistad con Dios. Ha cambiado la forma de acercarnos a Dios. Ahora ya no se hace mediante aquellos holocaustos, mediante aquel sacrificio especial del día de la expiación, en donde el sumo sacerdote era el único autorizado para entrar a la presencia de Dios en representación de toda la iglesia. Podemos decirle así al Israel del Antiguo Testamento, la iglesia de Dios como prototipo de la iglesia de este tiempo de la gracia. Y los hermanos, el apóstol Pablo, Pedro, entre otros apóstoles y evangelistas, decían: ahora, lo que tenemos que hacer es recibir aquel que derramó su sangre en la cruz, de lo cual a este tiempo, yo puedo decirlo, todavía había hermanos, testigos que presenciaron aquel sacrificio que nos abrió la puerta a la salvación a todos los seres humanos. Y esa era la predicación, pero detrás de los apóstoles de Dios venían los apóstoles del diablo, venían los falsos enseñadores diciéndoles: no es suficiente ese sacrificio, tenemos que guardar las obras de la ley también, tenemos que circuncidarnos y tenemos que guardar los ritos que nos prescribió Moisés. Hay que ir al templo, a los sacrificios, a las festividades. Y estaban en esa, ¿cómo podríamos decirle? En esa claudicación. Estaban en esa confusión los hermanos. Y aquí el autor de Hebreos les está diciendo que Dios juró que no iban, o
que no entrarían, y de hecho no entraron en su reposo, los que desobedecieron. Y está poniendo el ejemplo claro de la peregrinación de Israel de Egipto hacia Canaán. En ese trayecto dieron prueba, dieron evidencia más que clara de una desobediencia. ¿Ok? Pero yo mencioné en vía de introducción en la predicación pasada que ¿qué creyente, qué cristiano se puede parar con dignidad de parte de Dios y que pueda decir: yo no desobedezco la palabra de Dios, yo no la he desobedecido? Que sí hay quienes han hablado esas palabras, y les digo que sí le hay, porque que sí los hay, porque a mí me ha tocado escucharlos, a mí me lo han dicho. Y aparte, la gente inconversa pues la dice en su ignorancia de la palabra de Dios, pero me lo ha dicho gente religiosa, ¿ya? Y con esa expresión, con esa manera de expresarse, están diciendo qué clase de cristianismo es el que tienen los que dicen que no desobedecen, que cumplen todo. No hay ningún solo creyente, aún aquellos más consagrados, sean ovejas o sean pastores, que no desobedezcamos tarde que temprano algo de la palabra de Dios. ¿Sí? Simple y sencillamente. ¿Ah? Me quedó muy marcado en mi mente la expresión, y esto me ayuda mucho a mí para seguir haciendo énfasis en los ejemplos. ¿Ah? Simple y sencillamente, mis hermanos, hay ocasiones en que el Señor propicia la situación adecuada para que delante de nosotros esté alguna persona, conocida o no conocida, o algunas personas con el fin de que les demos el mensaje de las Escrituras. Algo, porque no sabemos si los vamos a volver a ver a esas personas. Ayer, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy estuve trabajando con un fuerte calor que hasta sentí que como que me estaba queriendo deshidratar. No les miento, me tomé una jarra prácticamente llena de agua fresca para rehidratarme. Pero a donde voy es a lo siguiente. Ahí donde estaba trabajando, es una construcción chica, pero llegaron otros trabajadores de otra compañía a poner los gares. Los gares es por donde viene el agua para que no se chorree, ¿verdad? Los canaletas, vaya. Pero andaban allá arriba y se movían para allá y se movían para acá, y yo también acá, y decía: si se pone el punto, voy a darles el mensaje. Pero no se puso el punto, no se puso el momento, porque estos muchachos subían de la escalera y uno allá y se daba la vuelta, y de pronto a subirse a la troca fueron rápido y se retiraron. Pero yo no quedé a gusto. Pero ha habido otras ocasiones en que no se presenta así la situación, sino que inclusive la misma persona llega conmigo, han llegado y me han saludado. ¿Cómo la ve con el tiempo? Y hasta me preguntan muchas veces: ¿cómo la ve con esta situación de Donald Trump? Me dicen: ¿cómo la ve con este señor? ¿A dónde iremos a parar? Entonces, esos son eventos clarísimos de parte de Dios para que le demos el mensaje. Y si yo no se lo doy, y si ustedes no se lo dan, hermanos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora, pero esa desobediencia, yo puedo decirlo, mis hermanos, no debe ser siempre. No debe existir siempre ese estilo de vida. Bueno, uno que otro sí que se nos vaya, pero todos no. A más de algunos sí hay que atorarles, hay que darles el mensaje.
Entonces, esa desobediencia no nos descalifica de la salvación por sí sola. Sí. Estoy diciendo este ejemplo porque vamos a ver esta palabra desobedecer, que es el verbo de donde viene esta conjugación, desobedecieron. Es un plural del tiempo pasado, pero que se desprende del verbo desobedecer. Y esta palabra desobedecer en el griego tiene un significado muy especial. En el griego no quiere decir exactamente el significado, no es desobedecer. En el griego, a ver si es posible que la cámara lo capte esto que voy a escribir aquí. Me voy a hacer un lado para que ahorita que lo escriba. En el griego, esta palabra desobedecieron, ahí se escribe así. Esto no es un acento, esto es parte de la escritura griega que se escribe así. Apeiteo o apeiteo. Apeiteo, el significado de esta palabra no es desobedecer como lo es en nuestro castellano, en nuestro español. Esta palabra quiere decir en el griego rechazar. No quiero escribir muy bien. Una creencia o negarse. De todas maneras la cámara no lo va a captar porque no sirve este marcador. Qué lástima que no tengamos otro mejor. O negarse a creer. Este es el significado de esta palabra, que es la que está aquí al final del versículo 18. Apeiteo está diciendo, literalmente lo voy a leer sin que se altere el versículo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que se negaron a creer? ¿O aquellos que rechazaron la creencia? ¿Cuál creencia? La que trajo el Evangelio del Señor Jesucristo. Se resistieron, la negaron. Y esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos, que por eso Dios les juró que no entrarían en su reposo. Por eso es que yo quise explicar, mis hermanos, que no es cualquier desobediencia. Es una desobediencia que es lo contrario de fe bíblica. Esta palabra desobedecieron en el griego equivale a incredulidad, que finalmente es lo que acarrea el negarse a creer, y es la incredulidad. Miren, en la Biblia tenemos ejemplos de desobediencias que no tienen relación con esto. Vamos a una de ellas. No hace mucho el hermano Salomón nos
habló un poco en vía de introducción en el tiempo que le corresponde. Creo que lo tenemos ahí, aunque él vio Crónicas, pero vamos a 2 de Samuel 24. Un versículo clave nada más ahí, mis hermanos, en donde tenemos bien clarito una desobediencia que no quiere decir negarse a creer. O sea, que no tiene ninguna relación con la apostasía. El versículo 10 de 2 de Samuel 24. Dice así: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. En otras palabras, he desobedecido a tu mandato por haber ordenado el censo para saber cuántos soldados tengo bajo mi autoridad. El rey David reconoce que desobedeció a Dios, pero también él está consciente que esa desobediencia no tuvo como raíz la incredulidad. No, esta conducta de David no tuvo ninguna relación con la incredulidad o con apeiteo. Fue una actitud de David en donde se movieron, hermanos, situaciones misteriosas muchas veces que no vamos a alcanzar a comprender, en donde Dios mismo se ve inmiscuido. Si nosotros, mis hermanos, vemos el versículo 1 aquí de este capítulo, fíjense nada más cómo dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En Primera de Crónicas, donde leyó a nuestro hermano Salomón la vez pasada, dice que no fue el Señor, dice que Satanás incitó a David. No hay ninguna contradicción. Finalmente, la realidad es que detrás de todo lo que suceda en esta vida, Dios finalmente es el que tiene la última palabra. Y le permite a Satanás en ocasiones, de por sí que ese es su negocio, perturbar, molestar. Y el Señor le permite en ocasiones que lo haga con propósitos muy específicos. Pero aquí nos dice que Él incitó a David, el Señor incitó a David. Pero yo les decía, mis hermanos, que hay situaciones tan misteriosas a nuestro entendimiento que no vamos a alcanzar a comprender. Porque alguien puede decir, bueno, pues si Dios mismo lo incitó, lo provocó, pues ¿por qué finalmente lo castigó tan duro con aquella peste, con aquella mortandad? Si Él mismo fue el que ocasionó todo el problema. Pero no es así la situación. Dios endureció el corazón de Faraón antes de dejar de liberar a su pueblo de la esclavitud. Una y otra vez lo endureció para que no dejara ir al pueblo, dice. Y ahí mismo dice: mas yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. Así dice de claro todavía. Una y otra vez dice así. Pero miren, el Señor puede endurecer a unos y puede hacer excepción en otros, como en este caso incitar a David a que haga un censo
Pero Dios lo hace de una manera tan misteriosa y oculta a nuestro entendimiento, que no comete ningún pecado y ninguna injusticia al hacerlo. Él lo hace de una manera santa, limpia y perfecta. Aquí los fallos estuvieron en el elemento humano. Bien. Pero esta desobediencia de David, de censar al pueblo, haya sido como haya sido, el rey David no lo hizo porque apostató. De hecho, ya no quiero servir a Dios para nunca. Al contrario, miren, aquí él sabe que si ciertamente él hizo eso, pero sabe que ese pecado Dios lo perdona. Él sabía que son pecados que Dios perdona. Y él mismo se lo pide. Te ruego que quites el pecado de tu siervo. ¿Reconoce? Ahora, yo lo he dicho varias veces. Puede que, y esto que voy a decir, no quiero que quienes escuchen esto, tanto aquí como a través de las grabaciones, no quiero que alguien se vaya a confiar y vaya a decir, pues el Señor sí lo puede perdonar. No, vale más no arriesgarle. Puede ser que el tomarse una cerveza, una copa de licor, el incurrir en adulterio, en fornicación, el robarse algo, el hacer algún fraude, un chantaje, etcétera, puede ser que el Señor llegue a perdonar ese pecado. Digo, puede ser, porque también puede que no lo perdone. Depende del caso particular de que se trate. ¿Sí? Pero, en este caso, el rey David, ciertamente, como él elevó ese ruego, te ruego que quites el pecado de tu siervo, el Señor así lo hizo. Lo escuchó y lo perdonó, pero a un precio muy alto, a un precio muy caro. A él le dolió en su corazón ver morir a miles de sus soldados y de sus conciudadanos de Israel. Tan así que le dijo al Señor, yo fui el que pequé. Estas ovejas no hicieron nada. Yo fui el que di la orden. Yo te ruego que vuelvas tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Sí. Y el Señor simple y sencillamente le aplicó la disciplina que él, el mismo rey David, dijo que quería someterse a ella. Los 3 días de peste. Pero fue algo muy caro, mis hermanos. El adulterio que nos relata este mismo libro, 2 Samuel, del capítulo 11, con Betsabé. Otra desobediencia, y muy grave por cierto, pero que no tiene relación con la desobediencia. Vamos volviendo otra vez acá a Hebreos 3:18, que no es este tipo de desobediencia. No es porque el rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé, porque él apostató. No. El rey David tuvo un descuido muy grave, como nos puede pasar a cualquiera. ¿Sí? Y Dios se lo perdonó también, pero también a un precio muy alto. En una ocasión escuché yo a un predicador decir las siguientes palabras y me quedaron muy presentes y dudo que se me vayan a olvidar mientras viva. Hermanos, el ensuciarnos la ropa, él hacía alusión a las vestiduras blancas que el Señor nos viste cuando nacemos de nuevo en las aguas del bautismo y que salimos santificados, salimos con vestiduras blancas. ¿Sí?
que simbolizan la santidad, la pureza. Bien. Pero esas vestiduras blancas, el tema era sobre las manchas y las arrugas, que también es bíblico eso, dice. Es tan fácil mancharlas, dice. No, miren, nada más agarren una botella de chamoy y vacíensela ahí. O una salsa, o cualquier cosa. Frasco con aceite del motor de los carros. No hay ningún problema para ensuciar esto, es muy fácil. El problema es para quitar las manchas. Así trabaja el pecado. Es fácil relacionarnos con él, pero qué difícil es que seamos restaurados otra vez. Y me quedó muy presente eso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando el autor de Hebreos está diciendo aquí que los que no entraron en el reposo de Dios, y está haciendo alusión a la entrada a la tierra de Canaán, físicamente hablando, ¿sí? Fueron aquellos que desobedecieron, fueron aquellos que se negaron a creer. Vamos a decirlo con otras palabras que también tienen relación. Fueron aquellos que no tuvieron fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué desobediencia es esta? Tenemos unos ejemplos muy claros y quiero que me acompañen a el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Estos ejemplos que vamos a empezar a ver en la palabra de Dios, mis hermanos, son esa desobediencia que en griego se escribe apeiteo. Rechazar una creencia, negarse a creer. San Juan capítulo 3, versículo, es el último versículo del capítulo, por cierto, 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notemos, mis hermanos, que el apóstol Juan, cuando dice, sino que la ira de Dios está sobre él, está mencionando el tiempo presente. Es un presente corrido que no se detiene eternamente en aquella persona que se niega a creer. ¿Sí? Y aquí está apeiteo. Dice, el que rehúsa creer en lo mismo. Rehusar es negar. Pero el que cree en el Hijo, o sea, aquel que le toma la palabra al Señor, que cree que todo lo que sale de su boca es cierto y que su juicio va a llegar, dice, ese tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que no cree, la ira de Dios siempre va a estar ahí latente. Mientras esté con vida y esté en esa condición de incredulidad, la ira de Dios está presta ahí. Cuando esa persona fallece en su incredulidad, la ira de Dios va a caer aplastante, desplegada en toda su plenitud sobre esa alma. Yo puedo decirlo, casi inmediatamente cuando fallece. Si quizá no la va a recibir
de una manera en toda su extensión, sino hasta que sea lanzado en el lago de fuego, pero sí va a empezar a descender horrendamente al infierno, porque no creyó. Va a creer, pero va a ser demasiado tarde. Se puede creer después de la muerte, pero ante Dios ya no tiene validez. Por eso el Señor Jesucristo, creo que aquí mismo fue en San Juan capítulo 5. No es aquí, mis hermanos. Yo pensé que era el versículo 24, pero no es. Les voy a deber la cita. Es una palabra, es un versículo que dice: el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Algo de esto, pero no es exactamente el versículo 24 del capítulo 5. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Prácticamente está diciendo lo que nos dice San Juan 3:36, donde vimos. ¿Sí? Bien. En Hechos 14, vamos al libro de Hechos. Pues es el tono de la desobediencia que está mencionando el autor de Hebreos. El que se niega a creer, dice San Juan, en el Hijo de Dios, está haciendo a un lado, capítulo 14 de Hechos, la única provisión, el único medio que Dios pone al alcance del ser humano para que sea salvo. Y si se hace a un lado el único medio que Dios puso, ya no hay otro remedio. Hechos 14, versículo 1 y versículo 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Miren, ahí tenemos a unos que sí creyeron. Pero en el versículo 2 nos dice Lucas que cuando Pablo les predicó el evangelio, dice que algunos, no nos dice aquí cuántos fueron, no nos dice si fueron pocos o si fueron muchos, nada más dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron. Eso es lo único que hace una persona que no cree. Descompone. No sabemos con qué palabras. Nada más dice: y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aquí nosotros podemos hacer una serie de especulaciones lícitas. ¿No? Aquellos judíos probablemente le dijeron a los hermanos gentiles: ustedes no pueden ser salvos, porque nada más nosotros como judíos podemos ser salvos, porque somos descendientes de Abraham. Ustedes ni caso tienen que se anden acercando con Pablo, ni con Timoteo, ni con Silas. Ustedes están descalificados. Es probable, no nos menciona aquí esas palabras, pero dentro de los términos
excitaron y corrompieron, caben estas palabras con bastante veneno para corromper. Entonces, estos judíos que no creyeron, estos se negaron. ¿Qué dice? Rechazar una creencia. ¿Cuál creencia? La que el apóstol Pablo les predicaba, del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, estaban incurriendo en esta desobediencia en el tono griego. Gloria a Dios. Capítulo 19. Versículo 8 y versículo 9 dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí tenemos la misma palabra apeiteo, no creyendo. Dice el autor de Hebreos, estos, si dan su último respiro en este estado de incredulidad, tampoco van a entrar en el reposo de Dios. Aquella posición firme, estricta de Dios, está vigente y estará vigente mientras exista la humanidad sobre la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, pudiéramos recorrer una serie de ejemplos, pero creo que con esto entendemos nosotros ahora por qué el autor de Hebreos escribió esta palabra desobedecer, desobedecieron. No es en relación a una desobediencia cualquiera, porque en este mundo todos desobedecemos, de una manera o de otra, todos los días, ¿sí? Pero la desobediencia que no tiene perdón es aquella que se niega a creer en el Señor Jesucristo como el único que puede darnos la salvación, como el único que puede perdonar nuestros pecados, como el único que puede librarnos de la ira venidera. Sí, eso es lo que el autor de Hebreos y los hermanos judíos de aquel tiempo no tuvieron ningún problema para entender esto. Les escribió estas palabras bastante enérgicas, bastante drásticas, pero con el fin de que ellos no fueran a incurrir en aquella desobediencia, que no se trató simplemente de hacer una actitud opuesta a Moisés, porque finalmente a quien se opusieron y a quien no creyeron fue a Dios. Moisés decía, vámonos por esta ruta. Se iba el pueblo, las tribus iniciaban, levantaban sus campamentos y se iban. Al cabo de un cierto tiempo, sentían sed. Aparentemente estaban perdidos y destinados a una muerte segura porque no se miraba agua por ningún lado. Sentían hambre.
y parece ser que no había comida por ningún lado. Y es ahí, en esos puntos cruciales, en donde el Señor tiene planes gloriosos. Es ahí en donde nosotros nos definimos como creyentes o como incrédulos. ¿Sí? Moisés creyó, Josué creyó, Caleb creyó que Dios podía darles agua. Pero ¿de dónde si hay pura arena? Ese no es problema mío. Pero Él puede hacerlo. Salva aquel torrente de agua, mis hermanos. Me imagino yo aquella vivencia cuando el Señor hizo brotar el agua de la peña. Eran varios miles. Aparte sus ganados. No sé si iban camellos ahí. Lo más probable es que más de algunos. Esos creo que se toman como 2 tamboretes de agua cada uno para quedar lleno. Miren nada más. Pero, hermanos, eso solamente se logra cuando uno cree en el Señor. Pero en la vida práctica. No en una creencia meramente teórica. Porque en los tiempos del fin, ahí sí que el que sea cristiano va a ser cristiano. El que no lo sea, ni siquiera se va a atrever como en este tiempo, con aquella facilidad, con aquella desfachatez que muchas veces decimos: yo también soy cristiano, yo también soy cristiana. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia, porque me voy a los cultos, porque traigo mi Biblia. Pero un cantante por ahí en una de sus canciones dijo: ser cristiano es algo más. Y haciendo alusión, ya para terminar la predicación, volvemos a hacer, ya para cerrar este versículo: ser cristiano es creer, ¿sí?, en que solo el Señor Jesucristo nos puede salvar, con todo lo que eso implica, mis hermanos. Entonces, creo que cuando leamos este versículo la próxima ocasión, vamos a entender pues por qué el Señor no solamente prometió, sino que juró que no entrarían en su reposo. Ya vamos a ver, si el Señor lo concede, en la próxima predicación, el versículo 19 para terminar este capítulo 3, mis hermanos. Y nos espera todavía pues casi todo el capítulo 4 hasta el versículo 13, que es en donde continúa el autor de Hebreos desarrollando el argumento del reposo del pueblo de Dios. Y nosotros, como pueblo de Dios, creo que debemos estar muy interesados en ese reposo, mis hermanos. Amén. Porque es el objetivo terminal. Nosotros no vamos dando palos de ciego como para nada más sentirnos bien y tratar de llevarla bien. No, 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 no. Seríamos los más dignos de lástima si solamente persiguiéramos eso, como dijo el apóstol Pablo, sino que nuestro objetivo es entrar en la misma gloria de Dios. Bueno, vamos pidiéndole al Señor. Acordémonos de la petición de la hermana Elvia. Vamos orando, mis hermanos. Bendito Jesús, amoroso Cordero Santo. Señor, siempre que doblo mis rodillas, lo hago reconociendo, Señor, lo indigno que soy, Señor, de venir ante ti. Lo hago reconociendo, Señor, tu infinita grandeza, pureza y santidad, Padre, Señor. Y me abrigo, me cobijo, me refugio, Señor, en esa gracia preciosa que tú derramas, Padre, de que podamos acercarnos a ti, mi Señor. Todo, Señor, con base en ese sacrificio perfecto que hiciste, Señor,
por mí, pagando el precio de mi salvación, de mi alma, Señor. Pagando el precio, Señor, de toda la humanidad. Y aquí estamos, Dios mío, somos responsables. Como el rey David te lo confesó, Señor, porque él dijo, porque neciamente he hecho. Señor, nosotros también, Señor, te hemos desobedecido una y otra vez. Perdona nuestro pecado. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestras obras, Señor. Gracias, bendito Dios, porque un día, cuando llegaste a nuestras vidas, Señor, no viste nuestra condición miserable, no viste nuestra condición tan lastimera en que nos encontrábamos, Rey. Lo que viste fue esa grande necesidad, Señor, que había en nuestras vidas, en nuestra alma, Señor, de un descanso, de un reposo, Señor, de encontrar algo que realmente, Señor, satisfaciera ese interior, que llenara ese hueco, Señor, que nada ni nadie pudo llenar, Señor, en el mundo. Bendito Dios, y tú lo hiciste. Gracias, Señor. Vamos por el desierto. Ayúdanos a no flaquear cuando tengamos sed y que no veamos agua, Señor. Ayúdanos a no flaquear, Señor, cuando veamos gigantes, Señor, sino poner nuestra mirada en ti, que tú eres, Señor, como dijo el profeta Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, y que contigo, Señor, siempre estaremos seguros, siempre estaremos completos. Bendito Salvador, aviva tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a dedicar más tiempo a la oración. Ayuda a mi hermana Elvia, Señor. Bendito Salvador. Y ayuda a mi hermano Salomón, a mi hermano Samuel, a mi hermana Arelia, a mi esposa, a mi hijo Daniel, Señor. Y yo también tengo grande necesidad, Señor, de tomar más tiempo para la oración, para meditar en tu palabra. Señor, nos encomendamos en tus manos preciosas. Cuida a las niñas de esta congregación, Señor. Bendito Dios, y concédeselas a mis hermanos, Padre, y concédeles esa gracia tuya para que las instruyan en tu camino, Señor, día y noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos por todo, mi Rey eterno. Amén.